Bendiciones, mi amada iglesia. Ya estamos listos para iniciar nuestro devocional. A algunos les irá por ahí llegando la notificación para que vayamos alistándonos. Ya es viernes, fin de semana y para muchos puente, así que vamos a descansar un ratito, pero no sin antes poder compartir con ustedes la meditación de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Ya está por ahí el link para que podamos estar listos para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hola, Casito. Bendiciones. Hola, mi Ben. Ya listísimos para poder meditar en la palabra. Bendiciones a todos ustedes. Pues vamos a orar. Mientras ya se irán conectando algunos otros para que sea Dios hablando a nuestra vida. Es un capítulo, híjole, bien interesante el día de hoy. Hoy habla a todos. Nadie se escapa, ¿verdad? Siempre la palabra tiene un consejo para cada uno de nosotros, pero hoy viene bien específico para cada nivel, para cada edad. Así que seguro algo Dios va a hablar a tu vida. Oremos. Dios, gracias te damos por este tiempo en el que podemos meditar tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibirla. Sé tú usando mi vida, quita toda palabra que no provenga de ti, Señor, y haznos sensibles a tu voz, a lo que tú quieras enseñarnos hoy, a lo que tú quieras hablar. Ponemos este tiempo en tus manos, sé tú trayendo dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues empezamos a leer el libro de Tito, la carta a Tito. Y en la Reina Valera tiene como título Enseñanza de la sana doctrina. Enseñanza de la sana doctrina. Y ya nos daban un poquito el contexto de esta carta de Tito. Tito fue un discípulo de Pablo. Tito era griego y él se quedó ahí, digámoslo así, a pastorear una iglesia en Creta. Y entonces Pablo pues le envía esta carta ya nos daban en la introducción, ¿verdad? El día martes, sí, el día miércoles nos daban en la introducción, sí, el martes nos tocó la introducción a Tito y el miércoles la pastora nos daba lo que era el capítulo 1 y ya nos daban un poquito el contexto de lo que estaba pasando. Entonces Pablo escribe a Tito y ya nos decían que la carta de Tito es otra carta pastoral porque Pablo da consejos a Tito sobre cómo pastorear esa iglesia o esas iglesias que estaban en Creta, porque bueno, se habían levantado falsos líderes que habían llevado a la iglesia a vivir un evangelio cómodo, ¿no? Como muy acomodada a sus necesidades y vivían, ¿no? Con falsas doctrinas, hacían muchas cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, ya nos daba el contexto la pastora que nos decía que los cretenses eran muy conocidos y reconocidos por ser mentirosos, por ser
por ahí se menciona incluso, ¿no? Hasta ser glotones. Nos habla, ¿no? De todas estas, digámoslo así, carencias que había en esta iglesia. Entonces, Pablo, en este capítulo 2, pues nos va a seguir dando consejos acerca de lo que él le pide a Tito por poder aconsejar a la iglesia en Creta. Y empieza de esta manera. Versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí, cuando se está refiriendo a esta parte de la sana doctrina, está haciendo hincapié a Tito, pues que él tenía que enderezar de alguna manera, ¿no? Todo aquello que estos falsos profetas, o falsos maestros más que profetas, perdón, que estos falsos profetas se habían levantado y habían empezado a hacer una iglesia como viviendo a su conveniencia o viviendo un evangelio tan cómodo, ¿no? Entonces, Pablo, lo primero que le aconseja en este capítulo a Tito es que él tenía que enseñar la sana doctrina, es decir, tenía que vivir correctamente, tenía que conducirse congruente a la sana doctrina. No solo se trataba de pensar y de enseñar la sana doctrina, sino de que tenían que vivir haciendo, pues al finalmente lo que Dios esperaba, de acuerdo a sus principios, ser congruentes con lo que se enseñaba y se actuaba. Entonces, Pablo invita a Tito y le recuerda y le dice, tú tienes que enseñar con la sana doctrina. Y luego en el versículo 2, fíjate, aquí es donde empieza a seccionar la parte de lo que a cada uno nos va a tocar tomar. Y empieza el versículo 2 de esta manera, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y en algún otro momento nos han explicado que cuando Pablo en algunos momentos se refiere a ancianos, no necesariamente tenía que ver con la edad, sino a esa figura de liderazgo que se ocupaba dentro de la iglesia. Un anciano era un hombre que estaba sirviendo, liderando de alguna manera. Pero en este caso específico de este versículo 2, cuando nos dice que los ancianos sean sobrios, ¿sabes? No se está refiriendo a líderes, sino en este caso específico se está refiriendo a hombres ya maduros en edad. Y estaba revisando los comentaristas y de hecho en uno de los comentarios bíblicos menciona que aquí Pablo se estaba refiriendo a hombres mayores de 50 años. Así que si tú ya tienes por ahí 55, 52, pues aquí Pablo ya está refiriéndose a ti como anciano. Pero más que ver como quizá con la edad, tiene que ver con la madurez que se esperaba de estas personas. Y habla específicamente a los hombres maduros ya en edad. Y entonces le está dando indicaciones a Tito de cómo debería enseñarles a comportarse, de cómo tendría que enseñarles a vivir. Y parte de lo que Pablo hace hincapié es que les decía que sean sobrios. ¿Y qué es sobrio? Pues alguien que no está borracho. ¿Y sabes por qué? Porque los de Creta eran muy dados al vino, literal a vivir como en esta situación de alcoholismo. O sea, ya era una situación desbordada, ¿no? En el consumo del alcohol, que entonces lo primero que aquí menciona Pablo es que sean sobrios. Menciona serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y al final, Pablo no está retomando otra cosa aquí, más que tratándoles de dar a entender que tenían que dar frutos del Espíritu. Frutos que reflejaran que realmente había
ha habido un encuentro y una transformación de parte de Dios en su vida al tener ese encuentro con Jesús. Entonces, aquí Pablo da este consejo a Tito. Habla a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y luego en el versículo 3 habla a las mujeres y menciona aquí Pablo las ancianas y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué está tratando de decir? Que tuvieran una manera decente de vestir. Y dice, no calumniadoras, es decir, no chismosas, no que levantaran falso testimonio. Y luego también les hace hincapié, no esclavas del vino. Es decir, había ya mujeres, lamentablemente, de esta iglesia en Creta, que ya estaban esclavizadas por el alcohol. Y entonces Pablo le da este consejo a Tito: tienes que hacer hincapié y enseñarles que no pueden vivir de esta manera. Y entonces aquí dice, maestras del bien. Y entonces también da consejo a las ancianas, a las mujeres ya maduras en edad de más de 50 años. Pero los demás no nos quedamos fuera. Viene aquí en el versículo 4, sigue hablando a las mujeres ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces aquí está hablando de cómo ellas tenían que conducirse. Y entonces, fíjate, les está dando el consejo de cómo tenían que enseñar a las mujeres jóvenes. Y les dice que ellas tenían que aprender a amar a sus maridos y tenían que aprender a cuidar también de sus hijos, ¿no? O sea, aunque está hablando a las ancianas, pero de alguna manera les dice, tienen ellas que enseñar a las mujeres más jóvenes para poder que ellas tuvieran la claridad de cómo tenían que conducirse. Y entonces hace hincapié a las mujeres jóvenes, es decir, menos de 50, ¿no? Y les recuerda esta labor tan importante de velar por su familia, de velar por su casa. Entonces, de alguna manera aquí, Pablo está marcando pautas de conducta, pautas de cómo tendríamos que actuar. Y entonces ya habló a los ancianos, ya habló a las ancianas, ya habló a las mujeres jóvenes. Y ahora se refiere a los hombres jóvenes en el versículo 6. Y en el versículo 6 dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Bueno, podríamos pensar y decir, para los ancianos se enlista toda una serie de conductas que se esperaba de ellos. Para las ancianas lo mismo, se enumera una serie de conductas. Para las mujeres jóvenes se enumera una serie de conductas. Y pareciera que para los hombres jóvenes solo menciona que sean prudentes. Pero ¿sabes qué? Lo que hace Pablo aquí es englobar como muchas cosas en esta palabra prudentes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra prudente, te voy a compartir, la palabra prudente viene de un origen que es sopón. S-O-P, para los que anotan, S-O-P-H-R-O-N. Sopron. ¿Y sabes a qué está haciendo referencia a esto? A que tenían que ser hombres que tuvieran dominio sobre su mente, que todo pudiera estar bajo control, esa fortaleza mental de que cada uno tenía que aprender a gobernar sus instintos, sus pasiones, hasta que todo estuviera en su lugar, por así decirlo, acomodado. En otro
en otra versión, en la versión NTV, cuando dice aquí que exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, ¿sabes cómo se menciona ahí? Exhorta a los jóvenes a que vivan sabiamente, a vivir sabiamente. Entonces, aparentemente solo menciona prudente, pero en realidad tú sabes que vivir con sabiduría engloba muchas cosas. Entonces, está hablando aquí de que los jóvenes tenían que aprender a controlar sus pasiones, su mente, sus pensamientos y llevarlos todos sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, como jóvenes, también Pablo deja un consejo. Y aparte, retoma y resalta el consejo que le deja a Tito mismo y le dice, y tú en todo tienes que ser ejemplo. Dice, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Sabes por qué? Porque Tito era un pastor joven y entonces él tenía que enseñar a gente ya adulta, mucho mayor que él. Y Pablo, en otras palabras, está tratando de decirle lo mismo que a Timoteo. Tienes que dar ejemplo, como se lo dijo a Timoteo, en palabra, conducta, espíritu y pureza. Bueno, pues aquí también le dice a Tito, sé ejemplo de buenas obras. Y dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, para que entonces la gente más madura no tuviera como de dónde agarrar a Tito y empezar a señalarle y empezar a juzgarle, sino le llama a conducirse de una manera íntegra. Y le dice en el 8, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Y entonces este consejo le da él a Tito, pero es un consejo que sin duda también podría aplicar para nuestra vida. Y luego en el versículo 9 empieza a hacer hincapié nuevamente de lo que él tenía que seguir enseñando. ¿Y sabes aquí a quién habla? A los siervos. Es decir, no necesariamente siervos del Señor, sino gente que estaba tal cual como servidumbre. En aquel entonces, en Creta, aún se acostumbraba a tener siervos, a tener esclavos, por así decirlo, gente trabajando a tu servicio. Pero, y esos siervos, esa gente que vivía aún como esclavos de sus amos, se empezó también a convertir, empezaron a conocer de Cristo. Y entonces Pablo toma también un tiempo para decirle a Tito lo que tenía que aconsejar a los siervos. Y les dice en el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Imagínate lo que estaba pasando, que a lo mejor los siervos o la gente que estaba ahí como servidumbre con cristianos, se les empezaba a subir como diciendo, pues somos hermanos, ¿no? No pasa nada. O sea, somos iguales y sí, delante de Dios somos iguales. Pero se les quería olvidar y seguramente ya se les subían a las barbas y les empezaban a poner al tú por tú. Y por algo Pablo le dice a Tito, aconséjales, exhórtales que agraden en todo y que no sean respondones. Y le dice en el 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí justo Pablo nos vuelve a hacer ese recordatorio. La palabra de Dios, la salvación, es para todos. Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Y aunque a lo mejor aquí en este capítulo específicamente no habla sobre los niños, pero al final el ver a un adulto conducirse de una manera correcta, íntegra, estaba modelando el amor de Dios a un niño. Estaba modelando el proceder de un cristiano a un niño. Porque al final, pues tú sabes que los niños aprenden de nuestro ejemplo. Entonces, Pablo sabía que sin duda, al caminar sabiamente, los padres, los ancianos, los abuelos, quienes fueran, por consecuencia los niños iban a avanzar, ¿no? De una manera correcta. Bueno, pues entonces
Pablo les recuerda la salvación es para todos. Y dice en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nuevamente hace un llamado Pablo a vivir en la piedad. Sobriedad es tener esa conciencia clara, el entendimiento claro de vivir piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y de esta manera termina este capítulo 2. Dando aliento Pablo a Tito, que tenía que pararse con esa autoridad. No importa que él fuera un pastor joven, Pablo le instaba y le decía, tú exhorta, reprende con autoridad. Y le decía, nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque obviamente le decía, tienes que dar testimonio, tienes que ser congruente en todo, enseñar la sana doctrina. Y a este devocional, mi amada iglesia, en esta noche yo le puse, enseñándonos cómo vivir. Enseñándonos cómo vivir. Porque de alguna manera, aquí Pablo le está enseñando a Tito cómo tenía él que enseñar a la iglesia a cómo vivir en el día a día, a que trasladaran esas conductas a una vida cotidiana. ¿Sabes para qué? Para no avergonzar el evangelio. Porque como ya lo veíamos el día miércoles, lamentablemente la conducta de la iglesia cristiana estaba dando de qué hablar. Y entonces aquí no le está hablando a gente de afuera, mi amada iglesia. No le está hablando a gente que no había creído. Le está hablando a gente ya cristiana y que se habían de alguna manera perdido en el camino, viviendo un evangelio cómodo, creyendo que estaban bien, pero al final seguían haciendo cosas que deshonraban a Dios. Cosas que de alguna manera daban mal testimonio como hijos de Dios. Entonces, Tito hace Pablo le hace este llamado a Tito para poder enseñar con sabiduría a la iglesia. Entonces, esta parte, nosotros de verdad tenemos que tomar la parte que te corresponde. Si tú tienes más de 50 años y eres hombre, ahí te está diciendo, sé sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia, y al final eso es reflejo del Espíritu Santo. Es decir, tu vida debe reflejar los frutos del Espíritu. Y a las mujeres ancianas les está diciendo, sean reverentes en su porte, no chismosas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, pero además les deja una tarea bien importante y les dice, enseñen a las mujeres jóvenes. No es que Tito no pudiera dar un consejo quizá a una mujer joven. Sin embargo, no había como que una mujer anciana con el ejemplo predicara a una mujer más joven. Y entonces, ¿qué se les pide a las mujeres jóvenes? Dice, amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos. Entonces, aquí está diciendo a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Muchas veces se ha menospreciado la labor de ama de casa, ¿no? Pareciera como, ay, eres ama de casa, no trabajas, cuando sabemos que se trabaja más. Y cuando aquí Pablo está dando un consejo a las mujeres jóvenes, ¿sabes a qué? A ocuparse de su casa, a estar atentas de su familia. Y ese es un llamado para todas nosotras mujeres. ¿Qué tanto estamos edificando nuestra casa? ¿Qué tanto estamos resguardando el corazón de nuestro esposo? ¿Qué tanto estamos velando por el corazón de nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos siendo cuidadosas en cada una de estas áreas? Y entonces aquí está diciendo, sujetas a sus maridos, ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad?
sujetas en esa voluntad de sujeción, no porque Él esté encima de nosotros, no porque sea más, no, sino en esta parte de aceptar esa cobertura de ese líder o ese sacerdote o ese varón que Dios ha establecido en nuestro hogar. Y entonces Pablo lo está diciendo, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, no tenemos, ¿cómo decírtelo? No tenemos que estar dando de qué hablar, pues. O sea, ¿por qué por nuestra mala conducta? ¿Por qué por nuestro mal testimonio que a veces damos? La gente tiene que estar señalando al cristianismo, ¿no? Uy, para ser como esos cristianos, mejor no. Mejor así me quedo. Para ser como ella, no, mejor no. ¿Para qué voy a la iglesia? Para ser como él, no. Y entonces Pablo está haciendo un llamado y está diciendo, compórtense de esta manera, vivan de esta manera, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y jóvenes, ya hablábamos. Dios, a través de esta carta, te llama a vivir sabiamente, a conducirte en prudencia, a estar en esa comunión con Dios para que tus pensamientos, tus instintos, tus pensamientos y todo sea llevado a la voluntad de Dios en esa sabiduría. Entonces, aquí Pablo, a través de esta carta que escribe a Tito, nos da grandes consejos, mi amada iglesia, enseñanzas de cómo poder vivir. Y cada uno analicémonos. ¿En qué área de mi vida estoy fallando? Quizá no he tenido una sana fe. Quizá me ha faltado practicar el amor, la paciencia. Quizá yo como una mujer adulta no he sido ejemplo para una más joven. Quizá no he dado buen testimonio en mi manera de vestir, no lo sé. No he enseñado a una mujer joven a saber cómo debe conducirse con su familia. Cada uno tomemos la parte que nos corresponde. Si tú eres joven, analízate. ¿Estoy viviendo sabiamente? ¿Estoy viviendo prudentemente? Y si eres empleado, a lo mejor hoy en día ya no ocupamos este término de servidumbre, ¿no? O de siervo en el sentido de ser esclavo de alguien. Pero sin duda somos muchas veces subordinados, ¿no? O sea, alguien está por encima de mí. Somos empleados de alguna manera, tenemos jefes. ¿Y cómo nos estamos conduciendo en el trabajo? ¿Cuál es tu actuar? ¿Qué visión tienen de ti? ¿Respingas de todo? ¿Rezongas de todo? ¿Te quejas? Aquí Pablo está diciéndole a Tito, enséñales a que no sean respondones. Yo esperaría que tú estés dando testimonio en tu trabajo, que te tengan en estima por ser un buen empleado y que digan, podemos pedirle el apoyo a él, a ella, y sabemos que lo va a hacer con gusto, que su vida nos refleja algo diferente a todos los demás. Entonces, cada uno tomemos la parte que nos corresponde, mi amada iglesia. Así que, por consejo de la palabra, no paramos. Hoy, Pablo específicamente ha hablado a cada edad. A través de la palabra podemos saber lo que Dios espera de nosotros. Tomando estos consejos, no podemos decir, nadie me enseñó cómo conducirme. Es que nadie me enseñó cómo ser esposa, nadie me enseñó cómo ser padre, nadie me enseñó cómo puedo ser un buen congregante, un buen empleado. Por palabra no paramos, por enseñanza no paramos. El punto es, tenemos que aprender a vivirlo, mi amada iglesia, a ponerlo en práctica. Y Dios nos ayude a que cada uno tomemos la parte que nos corresponde y que podamos, mi amada iglesia, no avergonzar la palabra, para no dar pie a que el nombre de Dios sea blasfemado. Oremos, mi amada iglesia. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos meditar. Ayúdanos a cada uno desde la parte que nos corresponde, como Pablo lo separa en este capítulo, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes y a los jóvenes. Que cada uno tomemos la porción que nos corresponde y nos ayudes a vivir tu palabra. Perdónanos si en algo, Señor, hemos fallado, si en algo no hemos dado buen testimonio y hemos provocado que tu nombre sea blasfemado a causa de nuestro mal testimonio. Perdónanos.
y ayúdanos a dar ejemplo. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio, como Pablo le decía a Tito. Exhorta con autoridad, pero porque sabíamos que Tito estaba teniendo esa autoridad para hablar, porque era de buen testimonio. Así, mi Dios, podamos conducirnos, poder hablar con autoridad a otros, porque podemos decir que nos hemos conducido de esa manera íntegra, de una manera correcta, como tú esperas que nosotros lo hagamos. Señor, ayúdanos en cada área débil, en cada situación que aún tenga que ser modelada en nosotros. Síguelo trabajando tú, Espíritu Santo. Síguenos procesando para ser mejores en Dios. En tus manos estamos. Y gracias por este tiempo de poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, mi amada iglesia. Descansa. Bonito fin de semana y nos estamos viendo primero Dios el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.